Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Silencio, señorías. Silencio. ¿Qué ha pasado? Silencio. No el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. Seguidores de política en primera línea preparen, porque lo que van a ver no tiene nombre. Es algo jamás visto en ningún país del mundo. El Congreso de los Diputados ha sido testigo de muchos momentos bochornosos. Hemos visto espectáculos, insultos, peleas verbales y teatrillos baratos. Pero lo que ocurrió con Gabriel Rufián ha superado todo lo imaginable, porque esta vez se acabó el circo. Lo que pasó en el hemiciclo fue la humillación definitiva para el que se ha creído el bufón oficial del independentismo, un hombre que ha basado su carrera en provocar, en insultar, en soltar frases altisonantes. Y que terminó expulsado como un estudiante revoltoso al que sacan de la clase por hacer el payaso. Este no es solo otro episodio más de sus numeritos en el Congreso. Este es el golpe que marca el inicio de su caída política. Vamos a desmenuzar paso a paso cómo Gabriel Rufián se cavó su propia tumba. Todo comenzó como siempre. Rufián, con su pose desafiante, con su actitud chulesca, con su necesidad constante de llamar la atención, pero esta vez se le fue de las manos. La sesión había iniciado con normalidad. El ministro Borrell se encontraba respondiendo preguntas sobre su gestión, hasta que, de repente, Rufián decide convertir el debate en una bronca de bar. En vez de hacer política, se dedicó a escupir insultos, a gritar, a interrumpir una provocación tras otra, y como era de esperarse, el hemiciclo explotó. Gabriel Rufián no se conforma con hacer su papel de provocador barato. Su objetivo es siempre el mismo, montar un espectáculo, generar titulares, hacer ruido. Pero esta vez eligió al peor enemigo posible, porque Josep Borrell no es un político novato, no es alguien que se deje pisotear por los numeritos del separatismo. Así que, cuando Rufián empezó su ataque personal, cuando lo llamó el ministro más indigno, cuando lo acusó de ser un hooligan, cuando se burló de su papel en la política, Borrell no se quedó callado y le respondió con la estocada definitiva, con una frase que quedará grabada en la historia de los momentos más humillantes del Congreso: señor Rufián, lo único que usted es capaz de producir es una mezcla de serrín y estiércol. El hemiciclo estalló en aplausos. La cara de Rufián se desencajó, pero en vez de callarse, en vez de asumir la derrota, se hundió aún más. A estas alturas, Rufián ya estaba completamente fuera de control. Empezó a gritar, a levantarse de su asiento, a interrumpir una y otra vez. Y ahí fue cuando llegó el primer aviso: señor Rufián, le llamo al orden. Pero no hizo caso. Siguió provocando, siguió interrumpiendo: señor Rufián, segunda llamada al orden. Y entonces llegó el momento final: señor Rufián, habiéndole advertido, conforme al reglamento, le pido que abandone el hemiciclo. Los aplausos retumbaron. En toda la sala se había consumado la humillación. Por primera vez en la historia reciente, Rufián quedaba expulsado del Congreso por su propio comportamiento. Pero lo más increíble es que ni siquiera en ese momento se dio cuenta de la magnitud de su ridículo. La imagen es demoledora. Gabriel Rufián, el gran provocador, el que siempre se jactó de desafiar el orden, caminando por el hemiciclo con la cabeza gacha, expulsado como un niño castigado. Mientras él se alejaba, los aplausos continuaban desde su propia bancada. Nadie lo defendió, nadie dijo una palabra en su favor, porque hasta dentro de su partido, hasta dentro del independentismo, ya están cansados de sus numeritos baratos. Este no fue solo un error táctico. Fue la demostración definitiva de que su tiempo en la política se está acabando. Lo que pasó con Gabriel Rufián es un síntoma de algo más grande. El independentismo lleva años en caída libre. Los líderes que antes parecían intocables hoy están desgastados, sin discurso, sin fuerza. Y Rufián es el reflejo perfecto de esa decadencia. Porque ya nadie le toma en serio, porque su personaje de matón de barrio ya no da risa. Señor Borrell, la pregunta es sencilla. Como ministro, ¿qué opinión tiene de la gestión de su ministerio? Y un matiz, como avisamos ayer, cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Muchas gracias.
Señor ministro, adelante. No he entendido muy bien sobre quién es el racista aquí. He entendido que me preguntaba usted sobre la valoración que hago de la gestión de mi ministerio, pero luego ha dicho algo de racista que no he entendido si se refería a mí. En todo caso, sobre la valoración de la gestión del ministerio. Yo también, vale. Yo también, ¿no? También soy un racista. Muy estupendo, señoría. ¿Podría usted pedir que se borre de la sesión la acusación de racista? Señor Borrell, continúe, que luego intervendré. La valoración de la gestión de mi ministerio me parece razonablemente buena, aunque por supuesto mejorable. Y como supongo que a usted lo que le interesa son las relaciones con Flandes, le puedo decir que la relación con el Reino de Bélgica también es muy buena. Muchas gracias. Silencio. Señor Rufián. Señor Borrell, si viniera a los plenos se enteraría de lo que estamos hablando. Cada vez que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les recordaremos los tiros que hay en este techo y les diremos fascistas. Dicho esto, señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto. Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. Y los ha habido muy indignos. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de Sociedad Civil Catalana. Una vergüenza para su grupo parlamentario, más que nada porque es una organización de extrema derecha. Silencio. Señorías, le ruego silencio. Cálmense. Sí. Un momento, señor Rufián. Un momento. Silencio, por favor. Le ruego silencio a todos, señorías. Señora Álvarez. Silencio. 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 Después hablaré yo de los insultos. Pero, por favor, le ruego silencio. Adelante, señor Rufián. Calma al grupo parlamentario del PSOE, porque parecen de Ciudadanos, ¿eh? Tres cosas. Calma. Tres cosas, señor Borrell. La primera, vergüenza. Le debería dar vergüenza decir que compite con nosotros cuando maneja un presupuesto de 1.500 millones de euros respecto a 60. La diferencia entre usted y un ministro de Exteriores se llama Raúl Romeva. Dos, vergüenza que usted se mofe de mi compañero Oriol Junqueras mientras se pudría en una cárcel de Madrid y usted se estaba mofando en un mitin del PSC. Le pido que dimita. Muchas gracias. Señor ministro, silencio. Señor ministro, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creía que iba a tener la ocasión de intercambiar con usted argumentos sólidos sobre política exterior, pero ya veo que no se trata de eso. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Señor Rufián. Señor Rufián.
Señor Rufián, le llamo al orden. Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en uso de la palabra, no se pueden poner sus señorías de pie y luego le diré algo con respecto a su intervención. Continúe. Muchas gracias, señora presidenta. Pero... Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. Señor Rufián, señor Rufián, señor Rufián, señor Rufián, le pido, señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Continúe, señor ministro. En efecto... Silencio, señorías. Silencio. Silencio. ¿Qué ha pasado? Silencio. Silencio. Un momento. Señor Borrell. Señor Borrell, adelante. Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. Gracias, señor ministro. El tiempo ha terminado. Señor Borrell, el tiempo ha terminado. Antes, sus salidas de tono podían tener algún efecto. Hoy solo generan rechazo, y lo más importante, ya no le sirven ni a su propio partido. Después de su expulsión, después de su humillación, el silencio fue absoluto. Los medios afines intentaron minimizarlo. Intentaron venderlo como un ataque de la derecha, pero nadie se lo creyó. Porque lo que ocurrió en el Congreso fue histórico, porque fue la primera vez que el bufón del separatismo perdió su propio juego. Y, lo más irónico de todo, se lo hizo él solo, porque esta vez, ni el gobierno, ni la oposición, ni el Congreso entero, nadie le siguió el juego. Se quedó solo en su show y cuando se quiso dar cuenta, era demasiado tarde. Hoy el independentismo ya no es lo que era. Los líderes que antes dominaban la escena hoy están desgastados, acabados sin fuerza, y Gabriel Rufián es el mejor ejemplo de esa decadencia. Porque lo que ocurrió aquel día en el Congreso no fue solo un episodio más, fue una advertencia. El fin de su circo está cerca. El final de su carrera política está cada vez más próximo, porque la gente ya no se cree su papel de mártir, porque su personaje ya no da risa, porque su estrategia de insultos ya no le sirve, y lo más importante, porque ahora todos saben que sin el show no es nada. Y cuando llegue el día en que su partido decida que ya no les es útil, cuando llegue el día en que su propio electorado se canse de él, no quedará nada de su paso por la política, solo un recuerdo de lo que fue el bufón del Congreso, expulsado como un estudiante rebelde, y esta vez sin vuelta atrás.